Lo primero de todo, hay que saber qué no es acoso escolar. Hay que llevar cuidado con frases como esto es cosa de niño, el acoso escolar no es un error pensar que es cosa de niño. Es algo que como veremos más adelante, no es cualquier cosa. La víctima siempre es un niño débil y tímido que no tiene amigos, no tiene por qué. No tiene por qué ser así. En cuanto otros docentes, otras personas llegan a decir que esto ha sucedido siempre y no puede cambiarse, y hay grandes técnicas que permiten cambiar y quitar el acoso escolar de nuestra aula e incluso evitarlo, actuar contra él. Algo habrá hecho, se refiere a la víctima, que espabile, así será más fuerte. Son frases típicas que dicen algunas personas y es un gran error recurrir a ellas. No es para tanto, eso nos ha ocurrido a todos, ya se pasará con el tiempo. Se trata de otro error que no debemos de cometer, por eso estamos aquí esta tarde para solucionar estos mitos del bullying que no son reales. Por eso, ahora vamos a ver qué es el acoso escolar. Para ver qué es el acoso escolar es muy importante diferenciar entre acoso escolar y conflicto escolar. No es lo mismo porque el acoso escolar es una conducta que tiene una intención, que ahora veremos qué intención es, siempre tiene alguna intención, normalmente es dañar. En cuanto al conflicto escolar, es accidental, ocurre en cualquier momento. El objetivo del acoso escolar, como hemos dicho, es un momento intencional que tiene un objetivo, el objetivo de dañar a la otra persona, dañar a la víctima, y siempre suele haber un desequilibrio de poder físico, psicológico o incluso social. En el conflicto escolar no tiene como objetivo dañar. En cuanto al acoso escolar, tenemos roles fijos que veremos a continuación cada uno de ellos detalladamente. Y en cuanto al conflicto escolar, los roles son intercambiables. Ahora vamos a ver un ejemplo de conflicto escolar. Antes, decir que las consecuencias en el acoso escolar son emocionales a corto y largo plazo, y en el conflicto escolar se trata de las consecuencias emocionales son más bien nulas o casi nulas. Como ejemplo de conflicto escolar, por ejemplo, un día gana un equipo de fútbol en la ciudad, en la zona, y el niño aparece con la camiseta de fútbol del equipo de ganador. Y se produce una riña porque ese niño lleva ese equipo de fútbol, entonces se produce una riña entre los de un equipo y los de otro. Eso sería un conflicto escolar. Cambian los roles porque al día siguiente el equipo victorioso cambia y la riña pues la pueden producir otros. Entonces no tiene roles fijos y se trata de una conducta, como hemos visto, accidental. Los roles en el acoso, tenemos tres roles principales. Primero de todo la víctima, después el agresor y por último el espectador. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Pero en la cúspide se encuentra el agresor porque es quien inicia siempre el acoso. En cuanto a la víctima, es importante destacar que la víctima es quien sufre las agresiones. Por eso encontramos tres tipos de víctimas. La víctima típica, que es aquella que no provoca la agresión, y ese representa el perfil más numeroso en los menores que son acosados. Es en sí un foco de humillación. Por otro lado tenemos a la víctima provocadora, es aquella que sufre acoso porque su acosador la ve como una persona irritante. Incluso la víctima llega a usar la provocación para solucionar ese enfrentamiento. En cuanto a la víctima, tenemos una tercera víctima, la víctima agresora, es aquella que sufre acoso por parte de sus iguales y, como se encuentra frustrada, acosa a otras personas que también ella considera inferiores. En cuanto al agresor, tenemos un acosador o agresor agresivo, es el más habitual. Se trata de un menor que tiende a ser más fuerte que su víctima, es impulsivo, agresivo y carece de empatía. En cuanto al acosador pasivo, suele ser un menor inseguro,
menos popular, con una baja autoestima. Y en lugar de iniciar el acoso, se suele sumar cuando este ya está en marcha y es un participante activo. Y por último, el acosador víctima. Es habitualmente aquel más débil que los menores que le intimidan, pero más fuerte que su víctima. Se pone en común con el perfil de víctima agresora. Es el mismo perfil. El perfil que suele seguir un acosador es que suelen ser repetidores, toleran más las frustraciones, tienen comúnmente ira, guardan mucha ira, no acatan las normas sociales, entre otros muchos, pues tienen un pequeño grupo de amigos, son más populares que las víctimas, se aprovechan de ser socialmente más fuertes. En cuanto el perfil más desconocido es el perfil del espectador, en el que encontramos 4 tipos de espectadores. Pues, como vemos en esta imagen, el alentador sería la niña rubia que hay al lado de quien está acosando, es aquel que, aunque no participa directamente en la agresión, anima a su compañera a que se cometa. Por otro lado tenemos al cómplice, que suele pertenecer al grupo de amigos del acosador, pero tampoco hace nada para poder evitarlo. Y por último, como tercero, el neutro, que es aquel que evita implicarse, sería el niño moreno que tiene al lado, el que está siendo acosado, evita implicarse y aunque no esté de acuerdo, no hace nada para evitarlo, ya sea por miedo al acosador o incluso que no quiere ser catalogado como el chivato. Entonces, como cuarto espectador, tenemos al defensor, es el superhéroe entre los tipos de espectadores. El compañero superhéroe es aquel que tiene la valentía de ayudar y así poder defender a la víctima. Para nuestro objetivo como docentes siempre debe ser conseguir la mayoría de este tipo de alumnos. Y claro, ¿cómo lo conseguimos? Pues nosotros promovemos con este webinar la creación del buzón GEL. Este buzón nos permite que el alumno defensor no sea revelado, para que cuando presencie un caso, este puede actuar y, como he dicho antes, no ser revelado y por lo tanto evitar ser acosado y convirtiéndose en una nueva víctima, que ese es el gran miedo muchas veces de revelar lo que está ocurriendo. Por ello, en este buzón se debe introducir normalmente un papel en el que indica el agresor, la víctima y el curso. Y, por supuesto, el aula donde se está dando el acoso. El buzón se abre una vez a la semana y los docentes se encargan de revisarlo y así investigar antes de acusar a nadie. Tienen que investigar la situación. Una vez que se detecta que el acoso es real, se abre un protocolo para determinar medidas y actuaciones que ayuden sobre todo que ayuden tanto a la víctima como al agresor. Y bueno, después de haber visto los tipos de espectadores, como son cómplice, alentador, neutro y defensor, me gustaría que contestarais a las siguientes preguntas que planteo, que son: ¿cuál es el más frecuente en vuestro aula? ¿Y creéis que es más difícil encontrar alumnos defensores en el aula? Sobre todo, ¿cuál creéis que es más común? ¿Cuál creéis que es más común encontrarse? Mientras respondéis, voy a contar mi experiencia cuando realicé estadística en un instituto centrada en los alumnos espectadores, donde pude comprobar que la mayoría de espectadores eran neutros. Por ello propusimos esta oportunidad que daba nuestro gobierno de distrito de la región de Murcia, que es el buzón GEL. Meses después comenzaron a percibirse algunos casos de acoso que hasta el momento eran desconocidos. Destacar que también realicé más actividades de implicación, como fueron pues, poner otros carteles, utilizando la rima como un cartel que dice: cómo ser enrollado es ayudar al de al lado, realizando visionados de vídeo, actividades de role-playing, los cuales vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ir leyendo algunos comentarios.
Por ejemplo, a ver, Great Arreaga ha dicho que los niños acosadores son por lo general niños que sufren maltrato por sus progenitores. Es un perfil muy común. Laura Roca ha comentado que el niño de espectador neutro suele ser el más común. Dominga Mariñez dice que después de escuchar la definición, entiendo que cambia su respuesta de que sí ha presenciado alguna vez acoso escolar y que el agresor espectador suele ver el neutro. Sí, Madeline dice que está de acuerdo, que hay más casos de niños neutros que no hacen nada. Así es. Sí, eso es lo que también descubrimos en nuestro centro. La pregunta dice, Nini, dice, ¿cuál es más frecuente en vuestro aula de los tipos de espectadores? Mientras vamos pasando, el acoso escolar se presenta en el aula de diferentes formas. De diferentes formas. La primera de todas que voy a comentar es el bloqueo social. Unos alumnos presentan a la víctima como alguien indigna, débil, indefensa, incluso estúpida o que llora con frecuencia, etc. Otra forma de acoso son las agresiones. Se ataca a la víctima de forma verbal, psicológica, física. Además son frecuentes los insultos o incluso el menosprecio. Otra manera es el hostigamiento, que es dañar a otra persona de una forma psicológica, a través de falta de respeto, consideración y demás. También otra forma de acoso es la intimidación, que se asusta al menor infundiéndole miedo, limitarlo o incluso llegan a consumirlo emocionalmente. La coacción, también otra forma muy común, que se trata de imponer o obligar a la víctima. Y por último, las amenazas, que se busca demonizar mediante amenazas contra la integridad física del niño. Y ahora planteo la siguiente pregunta, que me gustaría que respondierais por los comentarios, que dice, ¿cuál creéis que es el más habitual? Es posible que nos llevemos alguna sorpresa porque no siempre el que creemos más común es el más habitual. Y claro, los porcentajes que nos dan los diversos estudios sobre estas formas en las que se presenta el acoso son muy diferentes a lo que vemos en un periódico. En un periódico parece que solo vemos el acoso escolar en el que se agrede o en el que se amenaza. Pero eso no quiere decir que sea la mayoría de tipos de formas de acoso sea esa. Vamos viendo ya algunos comentarios. Son mira. Hay quien dice que las amenazas, el listado izquierdo dice que el hostigamiento, la agresión, las amenazas, eso es lo que nos inculcan muchas veces los medios de comunicación, pero para sorpresa siempre de muchos, el más común es el bloqueo social. Como ha dicho Lilan Daniela, dice que todas vienen juntas de manera gradual. Sí, que en muchas ocasiones eso también ocurre, pero siempre con una media, el más común, con un 29,3%, es el bloqueo social y el menos común son las amenazas. Este estudio se define mediante los casos de acoso escolar comprobados. Los casos de acoso escolar que no son analizados, no sobre el protocolo, no cuentan. Además, el acoso escolar se puede dar a través de otros medios, como es el acoso en la red. El acoso en la red se presenta de tres formas diferentes. Primero de todo, el ciberbullying. El ciberbullying es una forma de acoso que implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, teléfonos móviles, internet, otras tecnologías,
siempre se hace uso a través de ellos. Es muy importante destacar que en el ciberbullying se aprovecha de la posibilidad del anonimato, pero es muy similar al acoso físico, nada más que la única diferencia es que se realiza a través de cualquier dispositivo móvil, ordenador, etcétera, todos los que conocemos. Por otro lado tenemos el sexting, algo menos conocido, pero el sexting hace referencia a la producción de imagen y seguidamente, en un largo proceso, claro, el acceso, la posesión y la difusión de estas imágenes. Un ejemplo de sexting es que muchos adolescentes se llegan a enviar imágenes comprometedoras con su pareja de una semana o incluso unos meses, y finalmente, si aparece algún momento de disputa, se hace uso de estas imágenes para coacción, para hostigar, amenazar, entre otros. Por ello es muy importante siempre concienciar, sobre todo a la población joven, de la peligrosidad que tiene un uso inadecuado de las TIC. Por otro lado tenemos, por último, el grooming. El grooming es un problema que perdón, problema del directo. El grooming es un problema social de gran actualidad que al igual que el sexting, además de generar preocupación, conlleva la permanencia en la red de material sexual que se genera. Los abusadores utilizan material que han captado. Siempre suele ser un adulto el que persuade a una víctima menor. El grooming se caracteriza por llevar un proceso. Primero, el adulto forma una amistad con la menor, siempre sin hacer alusión al interés sexual, ni mucho menos. Como segundo paso, se forma una pequeña relación, es decir, el adulto se gana la confianza del menor y conseguir así un mayor acercamiento a él. Luego, ese adulto evalúa los riesgos que pueden suceder, como los horarios que tienen los padres, dónde se encuentra el menor, cómo puede llegar a él, con qué amigos sale, a qué hora. Luego, después, la exclusividad. El adulto trata de mostrarse como una persona de confianza, como un amigo que puede tener los mismos gustos que él. Y por último, casi siempre la sexualidad. Empieza a introducir temas relacionados con la sexualidad para aprovecharse del menor o de la menor. El acoso escolar tiene varias consecuencias. Consecuencias en la escuela, y consecuencias en la escuela y en los diferentes roles. Las consecuencias que tiene el agresor, que producen el agresor, es la falta de control de la ira, la baja intolerancia a la frustración, la falta de empatía, una pérdida de interés por los estudios, falta de autoridad respecto a la figura de la autoridad, una consecuencia muy, muy negativa. En cuanto al espectador, la consecuencia que tiene es el miedo a los agresores, la pérdida de empatía y compasión por las víctimas, la sumisión respecto al acosador, incluso sentimiento de culpabilidad por no ayudar o por no haber sabido ayudar a las víctimas. En cuanto a la víctima, esta la consecuencia que suele provocar es una baja autoestima, actitudes pasivas, problemas psicosomáticos, un aislamiento social y la soledad, sentimientos de culpabilidad, incluso problemas en las relaciones sociales futuras y sobre todo familiares. Y por último, en la escuela. En la escuela también tiene graves consecuencias. Se reduce la calidad de vida del clima escolar de los centros educativos, se dificulta el logro de la transmisión de valores entre el alumnado, incluso constituye un hándicap para el trabajo de los docentes. Es muy negativo también como docente encontrarte con casos de acoso escolar. Y a continuación vamos a hacer una breve pausa para que María Victoria comente un reto. María Victoria, aquí tienes la imagen. Así es, muchísimas gracias, Santi. Y queridos amigos que nos están mirando en Facebook Live,
le queríamos decir que el 2 de mayo es el Día Internacional de No al Acoso Escolar. Y es por eso es que nosotros vamos a lanzar un reto que enseguida les voy a explicar de qué se trata. Entonces ese reto se llama Reto No al Acoso Escolar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un video grande con todas las fotos que ustedes nos van a mandar. Entonces, ¿qué hay que hacer para participar en ese reto? Hay que sacarse una foto con un cartel, así, y en el cartel tienen que estar escritos 3 puntos importantes. Primero, su nombre. Por ejemplo, yo escribiría María Victoria Bravo Kowalska, el país en el que están viviendo, yo pondría Bolivia, y el hashtag, como ven ahí, no al acoso escolar. Entonces, estas fotos nos pueden mandar hasta el día jueves 29 de abril al número oficial de Mentor, que es el 690-3365. Si es que no se ve bien ahí, se ve un poquito cortado, pero se los menciono y también lo tienen anclado en los comentarios, que es el 690-3365. Entonces, ¿para qué estamos lanzando ese reto? Lo estamos haciendo para luego hacer un video grande con todas las fotos que ustedes nos van a mandar y así concientizar a las personas para que se dé mayor foco al acoso escolar y podamos mitigarlo. Entonces, gracias, ahí Rubén nos escribió en los comentarios el número de teléfono 690-3365, así que déjenos en los comentarios si es que les gustaría participar para que su foto salga en el video y también nosotros lo vamos a publicar en la página, el reto, como también el video, y también lo van a publicar en el movimiento del no al acoso escolar que se llama Hispania. Así que déjenos en los comentarios si es que les gustaría participar y ya saben, queridos amigos, pueden participar hasta 29 de abril y mandándonos las fotitos a nuestros números de teléfono. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a ti, María Victoria. Qué gran reto, me encanta. Por supuesto que puedes contar conmigo como participante. A ver pues muchísimas gracias. Si pasa la diapositiva. Un segundo, que se ve que hay algún problema. Claro que y no pasa la diapositiva. A ver, quito la presentación y la vuelvo a abrir. Santi, te comento un poquito, por ejemplo, Alterna Luna nos dice que quiere participar. Nini Joana Villegas dice que sí, va a participar. Nini es de Colombia, por ejemplo, de San Francisco. Raquel Rojas Díaz, que dice que le gustaría participar y ella es de Bolivia, de Cochabamba. Así que vamos a tener de diferentes partes de Latinoamérica las fotos y también como estás incluido, Santi, entonces también vamos a tener personas de España. Sí, seguro que sí. Y espero que haya alguien más de la zona. Parece que ya funciona correctamente. Va con... No sé qué ocurre que no... Ahora vamos a hacer un Kahoot. Abrid vuestra aplicación de Kahoot, kahoot.it. Mientras voy abriendo para poder darle al play y que podáis coger el código. A ver. El enlace en el que tenéis que entrar es Kahoot, escrito como lo indica aquí. Y aquí, únete en www.kahoot.it. Creo que María Victoria o Rubén van a incluir el pin del juego en el chat. No tengáis miedo a unirse. Las preguntas van a ser muy sencillas para no todo sea una explicación teórica y escucharme. También que seáis partícipes de este webinar de acoso escolar. El código es 7470688. Aunque esté comenzado, para después podéis unirse. ¿Vale? Y Santi, creo que tenemos que explicar un poquito para la gente nueva que nunca ha jugado al Kahoot cómo funciona lo que se van a encontrar mientras que esperamos que se vayan uniendo. ¿Se puede explicar un poquito lo que se van a encontrar? Sí, os vais a encontrar varias preguntas de tipo test, que las respuestas son verdadero o falso.
y están relacionadas, como he dicho antes, con el contenido que hemos ido viendo. No, como he dicho antes, no tengáis miedo. Y las preguntas son de colores y tenéis que mirar esta pantalla para poder responder a las preguntas. Tenéis que mirar esta pantalla compartida, ¿vale? Tenéis unos 30 segundos para responder y enseguida entramos. Vamos a esperar que haya un poco más de participación. Bueno, así seguimos teniendo comentarios de gente que le gustaría participar en el reto. Y como hay un poquito de desfase, pues se van a ir uniendo poco a poco. Muy bien, tenemos a José, Iliazar, Anilú, Maite, Reina, Nairis, Raquel Rojas, Lilian Danía, Sebastián, José, Hombre Murciélago. ¿Quién será Hombre Murciélago? Siempre los nombres como Hombre Murciélago, Batman y demás tienen fama de ganar los Kahoot. Vamos a ir iniciando, ¿vale? Podéis unir poquito a poco. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta. ¿El acoso escolar persiste en el tiempo? ¿Es verdadero o falso? Aquí tenemos dos respuestas, 3. ¿Verdadero o falso? Vamos, que quedan solamente 15 segundos. El 16 lo coge como 16 letras, no es número. 10 respuestas, muy bien. Sabéis que podéis unirse aunque esté empezado. Muy bien, vemos que ha quedado claro que persiste en el tiempo. Siempre hay algún error que piensan que el azul es el verdadero. Como siguiente pregunta, mira, ¿ves? El hombre murciélago. Siempre estos nombres tienen prioridad de que el azul le da más puntos. No es porque hayan respondido antes. ¿Quiénes participan en el acoso escolar? Cuidado aquí, ¿eh? Que parece que hay varias preguntas que son verdaderas, pero solo hay una que es verdadera. Te va un poco con idea de... Ahí en la imagen tenemos una víctima de acoso escolar, un GIF de una víctima. Puede ser alguien que participa en el acoso. Muy bien. Bueno, tenemos un error, pero la mayoría muy bien, muy bien. Veo que ha quedado bastante claro en la mayoría. Hombre murciélago no pierde el liderato. Como Batman, pero es hombre murciélago. El acosador puede ser alentador, defensor y neutro. ¿Verdadero o falso? Recordar que, bueno, lo vemos después. Lo vemos cuando hayáis respondido a las preguntas. Poco a poco. A ver. Ah, mira, ¿quién responde por el grupo? Bueno, ¿quién dice verdadero y quién dice falso? Falta el acosador defensor, el que hablábamos antes de que era el superhéroe de nuestros alumnos, superhéroe que defendía, que era el valiente, sin miedo al agresor. Siguiente. La forma más común en la que se presenta el acoso, ¿cuál es? Más común según el estudio que tiene los datos que hemos visto anteriormente en la exposición. Solo una respuesta es correcta. Vamos ahí, quedan 10 segundos. 4, 3,
Muy bien. Bueno, aquí es más fácil el margen de error, es una pregunta un poco más al grano, más en detalle. Recordamos que la más común es el bloqueo social. No siempre vayamos a creer todo lo que nos dice 100% de los medios de comunicación, que porque abunde una noticia no quiere decir que sea la correcta. Los murciélagos siguen el liderato. El acoso en la red puede ser. Una vez respondáis a esta pregunta, me gustaría que me gustaría que leáis el GIF, de la imagen, de la pregunta que hemos puesto. Es un caso de sexting. Y no sé por qué hay una pregunta que pone aseo, pero se debe a un error que puede tener cualquier persona que quería poner grooming, pero ha puesto aseo. No se sabe por qué. Son cosas que pueden ocurrirle a cualquiera. Y bueno, muestro el contenido de nuevo, porque dice, si quieres que veis el GIF, dice, si quieres que la avise y no quite a tus amigos, envíame un buen vídeo. Ya la amenaza a otra persona para pedir una foto es un claro caso de sexting. Me gustaría eso, pues que veáis este GIF para que quede claro un ejemplo en imágenes animadas. Y siguiente, el alumno agresor suele ser defensor de la víctima, ignorado por el resto de la clase, tímido e inseguro o desobediente a las normas sociales. El alumno agresor. Ahí tenemos un GIF de un alumno agresor que queremos solucionar los problemas que tiene con otro alumno en nuestro aula y que desaparezca el acoso escolar, evitarlo en la medida de lo posible. Desobediente a las normas sociales. Y esta es la última pregunta del Kahoot. Vemos quién ha ganado. Como tercera posición, Lau. En segunda posición, Juan. Y en primera posición, el hombre murciélago. Como una vez más, Batman. Yo en todos los Kahoot que he estado y estaba Batman, hombre murciélago, siempre gana. No sé si es que hay algún algoritmo que lo produce. Enhorabuena. Seguimos con la presentación, en la que vamos a presentar ahora unas propuestas didácticas. Voy a quitar el sonido de Kahoot, que sigue aquí. Ahora, una propuesta didáctica. Que esto es una actividad para presentar en gran grupo a la clase que tiene como nombre Estereotipamos sin conocer. Va dirigida para niños de 12 a 14 años, pero tiene una fácil adaptación a cualquier edad. La actividad consiste en formar dos puzzles que develan la historia de dos personajes. Cuando yo realicé esta actividad, utilicé una bibliografía de Einstein y Edison, pero esta al principio es una incógnita para nuestros alumnos. El docente reparte los textos para que estos sigan la lectura y, una vez leído, trabajamos diferentes preguntas como ¿qué piensas sobre este alumno, según las características? ¿Cómo te comportarías con él? ¿Cómo crees que sería esta persona dentro de unos 10 o 15 años? Estas preguntas son respondidas de manera oral en gran grupo al docente, y una vez trabajado en las preguntas, una vez les velamos los nombres reales. Y ya conociendo los nombres reales de estos alumnos, se abre de nuevo otra reflexión con otras preguntas tipo ¿ha cambiado vuestra percepción de estas personas? ¿Os comportaríais igual ahora que sabéis quiénes son? ¿Qué se podría hacer para no prejuzgar? A las conclusiones que queremos llegar con esta actividad es normalmente la información que tenemos de la realidad, que es
parcial, que hay que evitar juzgar prematuramente a las personas y es necesario, se deben siempre de respetar las diferencias. Otra propuesta didáctica es utilizando la canción de este actor, cantante, que su nombre artístico es El Langui y tiene una canción que se llama Se Buscan Valientes. Si escribe en YouTube Se Buscan Valientes, podéis entrar a la canción. Es una actividad también destinada a alumnos de 12 y 14 años. Esta tarea tiene varias partes. Como primero de todo, analizar la canción del Langui para reflexionar sobre ella. Una vez analizada la letra, se reproduce y los alumnos deberán de cantarla siguiendo y demás, que tiene una letra muy bonita para evitar el acoso. Es decir, análisis de la canción y cantarla. Por otro lado, después podemos realizar un role-playing interpretando un minuto de la canción, una parte de la canción. Y por último, se pueden preparar bastantes ideas y realizar un ensayo para realizar un flash mob. Para quien no conozca lo que es un flash mob, este consiste en un vídeo en el que las personas que participan en él van moviendo los labios como si cantaran la canción, que después se añade en la edición de vídeo, y se presentan diferentes escenarios, realizando acciones como pues, montando pancartas, como la que ha dicho antes la compañera María Victoria para el cartel, actuando como defensor ante un caso de acoso, una representación de eso y alguien explicándola, siempre con la canción de fondo, interpretando como un pequeño videoclip casero de la canción con nuestros alumnos. Y ahora vamos a tratar varios casos reales. Es muy importante siempre también tratar casos reales con nuestros alumnos porque la sensibilización a ellos no siempre, bueno, en la mayoría de los casos provoca tener en cuenta tener en cuenta lo que llega a provocar un caso de acoso. Porque por desgracia conocemos casos reales que podemos ver tanto en televisión, escuchar en la radio o ver en periódicos, que estos cada día son más visibles e incluso van en auge. A continuación voy a presentar algunos de ellos. Y me gustaría que viéramos algunos aspectos que a lo mejor pues, no se tuvieron en cuenta. El primero dice, es un titular de periódico, que dice Lucía, la niña de 13 años que se suicidó tras sufrir acoso escolar y dejó una carta en la que ponía mamá no puedo más. Se trata de una niña que era insultada con palabras malsonantes como golfa o incluso padecía, como hemos dicho antes, de bloqueo social, con palabras muy, muy necias como ¿quién se va a sentar con esta gorda? Entre otras bastante graves. La niña temía salir de casa, incluso acompañada de su madre, a quien siempre agarraba fuerte de la mano por miedo a encontrarse con sus agresores. El instituto estaba comenzando a abrir el protocolo de actuación, pero aún así no se habían llegado a interponer medidas para solucionarlo. A pesar de ello, Inspección Educativa había comenzado por petición de los padres a gestionar un cambio inmediato en el centro, un cambio inmediato de centro, el cual no tuvo tiempo de llevarse a cabo, pues la desgracia llegó bastante antes. Finalmente este caso acaba archivado por falta de pruebas y porque los supuestos acosadores se trata de niños menores de 14 años que son impugnables. Tal vez yo considero que una apertura del protocolo de prevención antes hubiera atajado el problema, pero no pudo ser así. Por ello, debemos de conocer estos casos para no cometer los mismos errores. Otro titular dice, investigan si el acoso escolar está tras el suicidio de un niño de 12 años en Murcia. Un niño que según las declaraciones que fueron tomadas, existía una sospecha de que sufría acoso escolar, pero no se pone en conocimiento del centro, por lo que el centro no puede actuar. Una vez ya llega el drástico final, el suicidio, se pone en manos de la policía
y se trata de otro caso más que acaba archivado, incluso que los medios de comunicación lo ponen en común con el de Lucía. Y como se trata de un niño de 12 años, pues acaba archivado. Otro es una joven de 17 años que se suicida en Royce tras sufrir acoso por su orientación sexual. Este caso se trata de una menor bisexual, la cual cambia de centro en 2 ocasiones. Pero el acoso continuaba a través de las redes sociales, hasta que finalmente la alumna cae en depresión y llega al suicidio, tras haber intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Haber intentado quitarse la vida en varias ocasiones se le conoce como autolisis. No trasciende más información de este caso porque la familia pide intimidad y respeto. Se propone que la víctima, se llegó a proponer que la víctima abandone el centro, pero esto es todo un error, porque normalmente, como hemos dicho antes, no pone fin al problema. Es el agresor el que debe siempre de cambiar de centro, pero se cambia a la víctima porque es lo más cómodo y lo más rápido. Pero es un error y no siempre así acabamos con el problema. Y otro caso en el que el titular dice: mi hija no puede coger el autobús a clase porque sufre un acoso escolar terrible. La niña es acosada durante 1 año y medio, cada día en el centro y en las inmediaciones. Además, asegura textualmente: fui al instituto a poner la situación en su conocimiento y me dijeron que eran cosas de niño. Por lo tanto, error por parte del centro. Cuando un padre sospecha que se trata de acoso escolar, porque esta frase es muy utilizada, no se debe de decir directamente que eran cosas de niños, sino que se debe de al menos estudiar el caso previo a abrir el protocolo, pero estudiar el caso. Por lo que la familia pide una orden de alejamiento del agresor y poniendo el caso en manos de las fuerzas de seguridad. Esto supone una situación aún más lenta, por lo lenta que llega a ser la justicia en ocasiones. A pesar de esto, la madre cambia de domicilio a su hija para poder realizar más rápidamente un cambio de centro y alejarla de quien la acosa. En este caso fue exactamente a la casa de su tía, en un pueblo pues lejos, y además la madre advierte de que solo ve a su hija los fines de semana por culpa de este caso, de lo que ocurre. Y antes de finalizar, las formas de intervención de la familia son muy importantes. Un aspecto muy importante es dar pautas y consejos en las reuniones que tienen los docentes con la familia, los tutores normalmente, porque en casa uno nunca sabe lo que puede tener una víctima, puede ser familia de una víctima, o puede ser familia de un acusador. Por ello, siempre es importante qué hacer para poder prevenir el acoso, detectarlo y actuar contra él, en el caso de que ya sea detectado. En cuanto a la familia de la víctima, si sospechan, deben de preguntar al menor y ayudarle. Como segundo paso, deben de escucharle y deben de escucharle porque puede estar sufriendo y sobre todo escucharle con una actitud serena y calmada, sin alterarse y sin reñirle, que en ocasiones también ocurre. También se debe de informar al centro ante cualquier sospecha. Uno de los pasos es informar al centro. Otro paso es solicitar al centro las medidas de protección necesarias. Y por último, valorar la necesidad del tratamiento psicológico que le pueda ocasionar este trato y así reparar el daño que le haya causado, la intimidación, la agresión. Pero, ¿y la familia si lo que tenemos en casa es un niño acosador? Pues si tenemos un niño acosador, un niño acosador, lo primero que debemos de hacer es tener una actitud colaborativa con el centro y no negar lo que ocurre, porque es posible que aunque no lo creamos como padres, podemos tenerlo. Como segundo caso,
es importante conocer las causas, qué ha ocurrido para que se le categorice a mi hijo como acosador. Como tercero, tener en cuenta conductas inadmisibles que éste pueda tener, tanto para él mismo como incluso para la víctima. Es importante crear un clima de comunicación y confianza en casa para que se sienta escuchado y sobre todo apoyado a la hora de cambiar su conducta agresiva. Y por último, y no por ello menos importante, debemos de ser un ejemplo para él. Debemos de evitar críticas que no sean constructivas. Debemos de evitar insultos hacia él, burlas, cualquier tipo de conducta que pueda perjudicar, que pueda favorecer que sea acosador.